¿Qué tal, apreciados amigos? Bienvenidos a esta nueva semana de comentarios de la lección de escuela sabática, la segunda lección de este año. Todos estos días, o esta semana, vamos a estudiar los conceptos básicos de lo que involucra un pacto. En realidad, esta semana vamos a ver de una forma general todo lo que estudiaremos el trimestre. Para hoy, nuestro comentario lleva por nombre Nociones básicas del pacto. Vamos a entender un poco más sobre el pacto y su importancia sobre todo. Pero antes de introducir ya al comentario propiamente, vamos a recordar el versículo central de toda esta semana. Dice Éxodo así: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardas mi pacto, vosotros, nosotros en otras palabras, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra. Es lo que nos dice el Señor a través del libro de Éxodo. Entonces, miren, el pacto es en realidad un acuerdo que se da entre dos partes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a repasar en este día? ¿Cuáles son las partes, por así decirlo? ¿Cuáles son los puntos que nos llevan a tener ese acuerdo con nuestro Señor? Vamos a ver cuáles son esos elementos básicos que lo llama la lección. Para ello, obviamente, vamos a leer lo que está en la Biblia y partiendo por el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 6, versículos 13 y 17. Porque cuando Dios hizo, dice, la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por él mismo. Miren, en realidad la palabra pacto, como ya lo dije hace un momento, significa un acuerdo entre dos partes o más. Y para que el pacto se lleve a cabo, los dos tienen que cumplir el compromiso al cual se están sometiendo. Desde el punto de vista bíblico, quien siempre tomó la iniciativa de hacer un pacto con el hombre ha sido Dios. Y ya vamos a ir enumerando a lo largo de la semana, pero para ir definiendo esos elementos básicos, Hebreos nos recuerda algo. Cuando Dios hace un pacto, en este caso con Abraham, Dios promete y asegura que Él cumplirá la parte que le involucra en el pacto. Por eso dice aquí que incluso Él juró por sí mismo, porque no hay nadie mayor que Dios. Lo mismo dice en el versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa inmutable, de la promesa que hizo Abraham, interpuso juramento. Y vuelvo a repetir, Dios juró por sí mismo que Él cumpliría, sería leal a la parte del pacto que Dios se compromete. ¿Qué entendemos aquí? Número uno, que Dios es el que toma la iniciativa de hacer un pacto. Y no solo toma la iniciativa, Dios se compromete, Dios jura que Él cumplirá la parte que le corresponde. Dios promete, asegura a cumplir lo que a Él le corresponde como el pacto. El día de mañana que vamos a hablar sobre el pacto con Noé, por ejemplo, la lección hace una pregunta muy interesante. ¿Qué pasaría si en este pacto Dios no asegura que Él cumpliría su parte? Les dejo pensando ese punto. Pero este es el primer elemento básico. Dios toma la iniciativa y Dios promete cumplir lo que se ha comprometido. Vamos a ver el segundo elemento básico. En esta segunda parte involucra ahora la accionar del hombre en nuestra parte, porque Dios se comprometió a cumplir su pacto, tomó la iniciativa. Ahora miren lo que dice Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, aunque la lección también te invita a leer Deuteronomio 4:13, pero personalmente considero que este texto es más claro. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. En Deuteronomio hace una alusión más directa al pacto. Pero ¿cuál es la parte que a nosotros nos corresponde? Confiar y obedecer a Dios.
No hay obediencia sin confianza. Entonces, Dios, mira, la primera parte tenía que ver con la iniciativa de Dios y con la promesa y seguridad que Él cumplirá su parte. Este segundo elemento tiene que ver con nosotros. Confiar en Dios y actuar en base a esa confianza, es decir, obedecer. Los pactos no son unilaterales, es decir, solo Dios se compromete y Él ejecuta su pacto. Los pactos tienen dos partes, es decir, tienen dos sujetos en este caso que intervienen. Y si queremos que Dios cumpla su pacto en nosotros, tenemos que hacer nuestra parte. Acabamos de estudiar la lección de Isaías y recordarás que uno de los elementos que llevó a Israel, a Judá, a su destrucción fue pues que ellos incumplieron la parte del pacto que les correspondía. Entonces, finalizamos, o mejor dicho, cerramos este segundo elemento recordando que para que el pacto sea real, nosotros tenemos que cumplir la parte que nos corresponde. Pasemos a ver el siguiente elemento que compone un pacto. En este último elemento vamos a dirigirnos al libro de Isaías, capítulo 42. He aquí dice: mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré, y te pondré por pacto, por luz a las naciones. Está hablando este capítulo sobre el Señor Jesús. Y miren lo que dice: mi siervo, yo lo voy a sostener, él es mi escogido. En el versículo 6 dice: en él guardaré y pondré por pacto a Cristo, al pueblo por luz a las naciones. ¿Qué nos quiere decir esta parte y este último elemento de un pacto? Que Dios cumple su promesa. Cuando Abraham le prometió que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, la bendición se refería a la llegada del Mesías y que todos aquellos que creían en el Mesías formarían parte del pueblo de Dios, del pueblo espiritual, del linaje espiritual que le prometió a Abraham. En resumen, este último elemento tiene que ver con Dios cumpliendo la parte que Él se compromete. Entonces, mira, querido amigo, toda esta semana y sobre todo el trimestre vamos a recordar el pacto que Dios hizo con su pueblo, que Dios hizo con nosotros. Y Dios va a cumplir. Tú tienes que tener la seguridad, la certeza de que Dios cumplirá la parte que Él se ha comprometido. Lo cumplió con Cristo, envió a Cristo y en Él y con Él hizo el cumplimiento del pacto. Y es más, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que iniciaba un nuevo pacto. Todo eso vamos a ir estudiando y aclarando. Pero Dios va a cumplir su promesa, Dios va a cumplir su palabra. Él no va a fallar. ¿Qué te corresponde a ti y a mí? Confiar en Dios. Tenemos que confiar. No existe otra parte que Dios nos pide más que confiar y obedecer. Así es que, mi estimado amigo, nuevamente te animo a que sigas estudiando esta lección y todos iremos comprendiendo mejor la parte que nos corresponde y, por supuesto, cuál será el cumplimiento del pacto y la promesa que el Señor tiene para su pueblo, que el Señor tiene preparado para ti. Como cada lección, también publicaremos el bosquejo de este tema y estaremos comentando todos los puntos relacionados el día sábado y lo haremos en vivo. Recuerda que ha estado contigo el pastor Joab Antesana y me despido deseándote muchas bendiciones.